Estimados estudiantes, le damos la bienvenida a una nueva clase o video de apoyo a la clase de Historia del Periodismo y del Deporte. En este caso vamos a trabajar en la unidad 3, el deporte en la Argentina. Ya vimos la adopción por parte de las élites inglesa y criolla, y ahora vamos a ver cómo lo adoptan y lo resignifican los sectores populares. Por eso, dentro de la larga periodización que va 1860 a 1920, que es el periodo en el que decimos el deporte se adopta y se resignifica en algunos casos, nosotros vamos a ver cómo empiezan a jugar los sectores populares, que lo hacen a partir del 1900 a 1920. Para eso vamos a trabajar con el texto de Julio Friedenberg, después les vamos a precisar un poquito quién es Julio, porque fue un poco el pionero en las investigaciones sobre el proceso de popularización del fútbol. Eh, y es interesante acá marcar esto, porque Julio trabajó el tema del fútbol. Nosotros acá trabajamos, la materia intenta abordar el deporte. No hay una investigación similar a la que hizo Julio para el fútbol, Julio Friedenberg, para conocer qué pasó con otros deportes. Pero bueno, esta clase calculo que este video va a ser más cortito que otros porque los textos son muy claros, queremos que los lean y trabajen mucho y quizás hagan menos falta aclaraciones. Bueno, proceso de popularización. Popularización, el proceso lo ubicamos entre 1900 y 1920. Es el momento en el que la palabra popularización, esto es otros sectores de la sociedad adoptan el deporte, en este caso el fútbol, que es lo que estamos trabajando. ¿Quiénes llevan a cabo este proceso de popularización? Bueno, alguien podría decir los sectores populares, ¿no? Cuando doy clase presencial, damos clase presencial, preguntamos, ¿qué son los sectores populares? Y ahí saltan las respuestas comunes, que algunos dicen los sectores obreros, los pobres, la clase media, y aparece una serie de complicaciones para definir la palabra, los sectores populares. Y ahí va el asunto. ¿A qué denominamos sectores populares para el caso del área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Cuando hablamos de área metropolitana de Buenos Aires, hablamos de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. ¿Quiénes son sectores populares? Y bueno, eh, la verdad es que cuando uno empieza a ver quiénes eran los primeros que empezaron a querer a fundar clubes y a participar del fútbol, que no eran los miembros de la élite, básicamente lo que se encuentra es que son jóvenes, la mayoría, entre 12 y 20 años, mayormente nacidos en el país, pero de padres criollos o inmigrantes, a muchos hijos de inmigrantes. En su mayoría eran estudiantes secundarios o universitarios, algunos empleados de grandes tiendas comerciales o pequeños comercios o talleres. Eh, ¿Por qué utilizar la palabra sectores populares? Acá cabe una buena comparación con el caso inglés y cómo diferentes sociedades pueden vivir procesos similares, pero las diferencias puntuales de cada territorio y cada proceso histórico arrojan de cosas que no son similares. Eh, Cuando vimos en The English Game el proceso de popularización, que se nota muy bien, está claro que son los sectores obreros los que empiezan a jugar y a adoptar el fútbol y a crear clubes, y se oponen a la aristocracia, a la élite inglesa. Ahí está bien nombrarlos como obreros, porque la mayoría, yo creo que el 90% de los que practican el fútbol de esos sectores son obreros, esto es, personas que trabajan en fábricas. Porque ¿qué pasa? En Inglaterra hay revolución industrial y hay un desarrollo industrial. Ahora, cuando lo pensemos para el caso de la Argentina, tenemos un problema. Casi no hay fábricas aquí, casi no hay obreros, entonces no podríamos llamarlos obreros, ¿no? Eh, Son estudiantes, son trabajadores del sector comercio, ¿no? Esto es, la palabra sectores populares que se utiliza para nombrar a estos sectores, en el caso de la Argentina, es una decisión que desde las ciencias sociales se ha adoptado para nombrar a un grupo complejo de variadas sectores a su interior, que de alguna manera se define más por la negativa que por la positiva. Esto es, definido por la positiva sería decir, son de estas y estas características. Al haber muchas, básicamente diríamos que, ¿quiénes son los sectores populares? Aquellos que no son de la élite, ¿no? Aquellos que no son ni la élite criolla ni la élite inglesa. Todo el resto de los sectores de variadas situaciones son lo que conocemos con los sectores populares.
son ellos los que, imitando lo que hacen los sectores de la élite, van a intentar también practicar el fútbol. ¿Cómo se lo van a apropiar? Esto es, ¿cómo van a practicarlo? ¿Qué hacen para practicarlo? Van a hacer algo raro, sumamente raro, que no se va a volver a repetir por muchos años. Esto es, van a fundar clubes. ¿Por qué le digo raro? Porque muchos de ustedes jugarán al fútbol y tendrán sus propios equipos de la escuela secundaria, después de la universidad, de Deportea, o de amigos y juegan en campeonatos privados, en ligas privadas o en ligas eh, zonales, ¿no? Ahora, lo que estoy seguro es que casi ninguno de ustedes, por no decir todos, fundaron un club. Es decir, yo cuando armé mi equipo de la universidad, le puse un nombre, junté una camiseta, este, pero no se me ocurrió nunca que había que fundar un club. Es más, era innecesario. ¿Para qué íbamos a fundar un club? ¿Qué lógica tenía? Sin embargo, estos jóvenes que en principio son iguales que ustedes, piensen jóvenes que quieren jugar al fútbol, no les importa nada más, fundan clubes. ¿Y por qué lo fundan? Primero, por una cuestión, diríamos, de moda de época. Hay una tradición en la Argentina, que la vimos que aparece en los clubes de la elite, de fundar instituciones para sociabilizar. Nosotros vimos que los clubes de la elite, al principio crean espacios de sociabilidad. Estos clubes cuya función fundamental es establecer vínculos entre los sectores poderosos, hacer negocios, eh, discutir de política, arreglar el país y conducir el país. O sea que hay una tradición larga de asociacionismo cívico, institucional, crear clubes. Pero a su vez los sectores inmigrantes que llegan a Argentina también se posan sobre esa tradición y empiezan a crear asociaciones para las más variadas actividades. Por ejemplo, la gente que vive en barrios alejados y quieren que les asfalten una calle, crean una sociedad de fomento para juntar y presionar para que el municipio les asfalte la calle o extienda una vía de tranvía o de colectivo o venga la iluminación. Algunos grupos de inmigrantes fundan las asociaciones de- de algunos países para acoger a los inmigrantes nuevos que vienen, ¿no? La sociedad gallega, la sociedad italiana, ¿no? Este, y así sucesivamente. Entonces, por un lado, este, resulta lógico que estos jóvenes, cuando arman un equipo, decidan fundar un club. Ahora no se crean que es un acto demasiado solemne, no es que dicen, vamos a fundar un club, tráeme los papeles, nada. Agarran y dicen, vamos a armar un club. Pero más necesitan fundar un club por una cuestión práctica, que es la única manera que tienen para insertarse en la práctica del fútbol. ¿Qué tipo de clubes fundan? Bueno, ahí los vamos a dejar a ustedes que traten de ver qué tipo de clubes de fútbol y sobre todo en comparación a los clubes de la elite criolla, ¿no? Em, Sin decirles de qué tipo de clubes fundan, sabemos que son clubes de sectores populares criollos. Quizás los dos primeros ejemplos que tengamos sea uno que hasta ahora, hasta hace muy poco se creía que era el primer club de fútbol, exclusivamente de fútbol de los sectores populares, que es la Argentino de Quilmes. Se funda en 1899 y nace como oposición al Quilmes Athletic Club, que como les dije era el club de los ingleses. Entonces los sectores populares eran bastante acomodados los fundadores del Argentino de Quilmes, no creen que eran trabajadores, sino que eran jóvenes que estudiaban más o menos, pero obviamente no tenían ni dinero ni apellido, les iban a meter bolilla negra para entrar al Quilmes Athletic Club. Entonces querían jugar al fútbol y crean un club en oposición, que es el Argentino de Quilmes. Podríamos decir tranquilamente que si no hubiese existido el proceso que les mencionamos la vez pasada, por el cual el Quilmes Athletic Club se populariza, seguramente hoy el Argentino Quilmes sería el club más importante de Quilmes, el más popular. Y el otro hubiese quedado jugando cricket, rugby, vayan a saber uno, ¿no? Porque aparece acá otro club que queremos mencionar, que es el Colón Athletic Club, porque cuando miramos el periodo se ve el periodo el periódico de estándar, que dijimos que es el único periódico que permite reconstruir la parte fundacional del fútbol, la época inglesa del fútbol, llama la atención que en algunos recuadros
y en algunas noticias de resultados de partidos aparezca un tal Colón Athletic Club que no tiene nada que ver con el Colón que conocemos hoy, y que entre paréntesis, cuando se pone el resultado, aparezca Native, como que son nativos. Al ver los apellidos que algunas veces se dejan ver, Moracini, López, Silvestre, Fernández Varela, González Pérez, Mascareño, vemos que no son ingleses. Con lo cual nos permite ver de que este club es un poco anterior al argentino de Quilmes y puede ser un antecedente. Vuelvo a plantear lo mismo, solo tenemos la fuente de estándar para desentrañar estas cosas. Todo está por estudiarse aún o poco se conoce y es muy aventurado hacer afirmaciones de el primer equipo, el primer partido que se jugó. Es mejor decir el primer equipo del que se tiene noticias, el primer partido del que se tiene noticias. Bien, lo que sucede es que estos jóvenes fundan clubes y se produce una verdadera ola fundacional de clubes. En esta secuencia solo mostramos a aquellos clubes que sobrevivieron. Dos terceras partes de los clubes que se van a fundar por los sectores populares, por estos jóvenes en este periodo, van a desaparecer. Hay una página web que si a alguno de ustedes les interesa puede encontrarla, se llama desafiliados.com o algo por el estilo, que trata de reconstruir la historia de aquellos clubes que fueron desapareciendo, ¿no? Que tuvieron una pequeña participación. Algunos tuvieron 30 años, 20 años, algunos 2, 3 años, ¿no? Son infinitos. Pero lo que queremos que vean acá es que, básicamente, si tomo 1913 como fecha, en 13 años están la mayoría fundados. Quiero decir, hay una moda, una ola, se fundan todos en el mismo momento histórico. No por casualidad, después les pusimos aquí algunos, para mostrarle cómo van fundándose menos. Y yo puedo decir que Brown de Puerto Madryn, Deportivo Morón, Villa Dálmine y Arsenal ya responden a otra lógica, a otro periodo, van a tener otras características. No, no porque no sean los sectores populares, sino porque ya vamos más adelante, les vamos a plantear que hay otra, es otro momento del fútbol. Pero en el momento fundacional de los sectores populares hay una concentración eh, muy clave en términos temporales. Todos están fundados en la misma época. Eh, Friedenberg, que es el que estudió este proceso, agarró, por ejemplo, para 1907, un diario que es La Argentina, ahora le vamos a contar, ustedes van a trabajar sobre él, y encontró más de 300 clubes equipos. Clubes equipos. No le decimos mucho más porque ustedes lo van a tener que trabajar. ¿Por qué los denominamos clubes equipos? Mejor dicho, ¿por qué Friedenberg los llama clubes equipos? ¿Dónde jugaban? En lo que llaman ligas de aficionados o ligas independientes. Esto es, que si uno agarra 1900, el principio del siglo XX, y ve el panorama del mapa del fútbol, está por un lado, el fútbol se juega en la liga oficial, la liga que juegan los ingleses. Después están las ligas independientes donde juegan la mayoría de estos clubes. Y después, obviamente, en la calle y los baldíos. Básicamente, ¿cuál es la secuencia de todos, la historia de todos estos clubes? Saquemos acá estos cuatro que son de la época inglesa y se popularizan. Pero si partimos de River en adelante, las historias más o menos son siempre las mismas. Un grupo de jóvenes, porque eran del mismo barrio, porque eran del mismo colegio, porque paraban en la misma plaza, porque trabajaban en un mismo negocio, deciden armar un equipo de fútbol para jugar al fútbol. Este, Primero, porque se conocen quizás de los baldíos, de la calle, pero arman un equipo. Y ese equipo pasa a sufrir que generalmente los mismos percances en todos los casos. Se va a fusionar con otros, va a ser en muchos casos el resultado de fusión de dos equipos anteriores. Van a jugar amistosos, capaz 2 por año, 3 por año en lugares que encuentran por ahí, hasta que cuando se consolidan más o menos logran anotarse y jugar en alguna de estas ligas independientes, ¿no? Que había 12 más o menos, estar registrado. Después de jugar en esas ligas independientes va a producirse un fenómeno extraño, maravilloso, y que después lo vamos a explicar en la clase que viene, pero que no estaba en el horizonte de ninguno de estos pibes que fundaron los clubes, que es que van a poder participar de la liga oficial. Es como que yo le diga que ustedes fundan un club, crean un equipo para jugar en un campeonato, y 10 años después van a estar jugando en la D, en la C o en la B de la Argentina. Es insólito. Obviamente ahora es más difícil, es imposible, pero en ese momento después vamos a ver por qué se pudo dar ese fenómeno.
Le dije que le iba a mencionar a Julio, acá se los presento, Julio Friedenberg. Es el primero que investigó y reconstruyó todo el proceso de popularización. Es el primer trabajo de historia social del fútbol. Estas son las dos ediciones, esta es la primera, esta es la segunda. Es un libro para nosotros ineludible para ustedes, no pueden no tenerlo, no leerlo. Este, y además es interesante porque no hay una historia social de otro deporte. No sabemos qué pasó con el handball, con el vóley, con el tenis, con el automovilismo. Quiero decir, hay historias de los deportes y de los clubes que nos cuentan quién es el primero, cuántos campeonatos, qué equipos jugaron, torneos, goleadores. Ahora, la historia social tal cual se la planteamos nosotros al principio, en las primeras clases, esto es procesos históricos, grupos sociales que participan, prácticas que hacen, valores que tienen, vínculos políticos, anclajes, lugares territoriales, todo lo que es la historia social, no había sido abordado hasta que lo hizo Julio Friedenberg. De hecho, muchos de nosotros que trabajamos en el deporte, el fútbol en la Argentina, de las ciencias sociales, tomamos este trabajo como el trabajo pionero. ¿Y qué es lo que hizo Julio Friedenberg? Lo que hizo como buen historiador es laburar con una fuente, trabajar con una fuente. La fuente es el famoso diario La Argentina. Ustedes van a tener unos fragmentos de La Argentina para trabajar. ¿Qué es La Argentina? Es un diario de poca tirada, de muy poca importancia, lo conoce muy poca gente, pero que tuvo una característica para nosotros maravillosa. Así como The Standard es la única manera de reconstruir los orígenes de la parte inglesa del fútbol, porque no hay otra información, la única manera de reconstruir gran parte de lo que es la época anterior a que los clubes, equipos jueguen en la liga oficial es el diario La Argentina. Porque este diario había creado una sección en la cual le daba espacio a estos clubes a estos clubes equipos, para que se comuniquen entre sí. Y entonces era a partir de este diario que se desafiaban o pedían información de cómo fundar un club, cómo conseguir un terreno, que esto es, ahí aparece ahí todo el registro de nombres, lugares donde jugaron, se mudaron, la secretaría donde la tenían ubicado. Es la única manera de reconstruir por lo menos los primeros 5 hasta 10 años de los clubes que, de los que somos socios, hinchas hoy en día. No hay otra manera. Eh, en 1908 se desencanta el diario por la pérdida de la cultura esportiva. Es interesante, vamos a ver. Y las misiones por el triunfo. Estos datos son importantes, estamos adelantando algo. Y cierra la sección y chau. Dice, no, no se comunica más. El diario se enoja con estos clubes equipos. Van a ver, ustedes van a tener que investigar por qué y lo van a ver. Pero bueno, eh, no era una tarea fácil. ¿Por qué 2/3 de estos clubes equipos desaparecen? Varias son razones, pero básicamente vamos a- a plantear en la clase que viene que tuvo que ver básicamente con la posibilidad de conseguir un lugar para jugar. Pero fíjense que tampoco para afiliarse a las ligas independientes la cuestión era muy fácil. ¿Qué necesitaban? Primero poner un nombre identificatorio. Ustedes parece una pavada, todos nos pusimos un nombre. Bueno, había que poner un nombre. Vamos a ver que los nombres no eran... a ver, podemos pensar que los nombres son una buena manera para investigar qué cosas les gustan a esos jóvenes, qué piensan, qué valores, cómo se representan a sí mismos. Podría hacerse un ejercicio de ver lo mismo que pasa ahora, ¿no? Realmente los nombres de los de los equipos de fútbol que juegan los campeonatos por los que juego yo, son todos míos en clave de gracia, de chiste. O sea que también habla mucho de la ironía de nosotros ahora hacia el fútbol. Pero esto van a ser más solemnes. Un sello. Hay que conseguir un sello y juntar plata para eh, cualquier comunicación tiene que estar sellada. En cualquier presentación ante la liga se necesita un sello. Un domicilio que hiciera las veces de secretaría. A que no se imaginan dónde era la secretaría de estos clubes. Sí, exactamente, en la casa de alguno de los familiares. Más, sí, que podemos poner la secretaría del equipo acá para que lleguen las cartas. Sí, está bien. Quiero decir, la secretaría no existía, no había ni recursos por remoto, ni plata para alquilar un local de secretaría, ni cancha tenían. La otra condición muy importante y no tan fácil de conseguir es 12 camisetas del mismo color. Eh, Imagínense que las primeras camisetas de estos equipos, de estos clubes equipos, de los clubes que conocemos, van a ser blancas, de fondo, porque camiseta blanca era más fácil de conseguir. Y después tendrán rayas para un lado o para el otro, del color que
le sobrase alguna madre que cosía y dice, mira, tengo dos, me sobró tela roja. Bueno, entonces le ponemos le cruzamos una banda roja. Después vendrán las historias más míticas y más lindas y románticas. Estaban unos jóvenes en el río, en el riachuelo, y vieron pasar la bandera de Suecia y entonces crearon la camiseta de Boca. Está bien, es muy lindo. Cuando Boca ya es una institución importante, crear eso. Ahora, la verdad que no hay ningún rastro de eso. Y la mayoría de las camisetas son de este color. Y de hecho fueron cambiando. Los primeros colores originales, las fotos más viejas de los equipos que tienen colores diferentes y es caprichoso como van cambiando. No había mucho para elegir, era lo que había. Y lo otro es juntar plata para pagar una inscripción, ¿no? Con todo esto ya pueden jugar en las ligas independientes. Eh, ¿Cómo se apropian los sectores? ¿Qué hacen para practicarlo? Acá hay un tema que va a ser muy importante y que lo vamos a trabajar mucho en la clase que viene, pero queremos nombrarlo, porque es una característica importantísima y aún vigente del fútbol argentino. Es importante el tema de la localía. Una cosa por la que se van a obsesionar estos jóvenes es buscar tener una cancha propia. Por algún motivo, que ya lo vamos a ver en la clase que viene, ¿no? Lo vamos a explicar en la clase próxima, la localía se va a convertir en un valor muy, pero muy importante. Eh, Digo, ¿por qué es aún vigente? Acá tengo un caso, que para mí es un caso arquetípico, pero podría pasar con cualquier otro equipo, ¿no? Estudiantes Gimnasia se empecinan en construir sus canchas propias, aún teniendo un estadio mucho más amplio y más cómodo, y se niegan a compartirlo. Compartirlo es un oprobio. Jugar en el Estadio Único es lo peor que le puede pasar a los platenses. Cualquiera que conoce La Plata sabe que este estadio es más cómodo, mejor accesibilidad, tiene todas las ventajas. Sin embargo, estudiantes de gimnasia vuelcan recursos para cumplir con algo que nos parece un valor indiscutible, tener la cancha propia. Y ahí hay toda una serie de mitologías y frases hechas. El periodismo deportivo es especialista en esto, ¿no? El tema de hay que hacerse fuerte de local, la importancia de la localía, nadie quiere ceder la localía. Aunque si vamos a las estadísticas, yo dudaría que el valor de la localidad fuese tan importante, ¿eh? De hecho, últimamente se está cuestionando y se está viendo que si miramos a lo largo de la historia de los clubes, hay clubes que salieron campeones ganando más partidos visitantes que de local, y aparte equipos fueron al descenso perdiendo de local, es relativo, pero lo importante es que como valor se vuelve algo importante. Em, Valores, horizonte mental, prácticas, esto no se los vamos a adelantar. Lo único que le podemos decir es que van a cambiar en términos de cómo lo practicaban los ingleses. Si los ingleses lo practican, si el Sportman inglés lo practica con una lógica amateur, van a ver que los sectores populares le van a cambiar el signo a la práctica. No le vamos a decir mucho más porque ustedes van a tener que trabajar sobre esto. Y lo que se van a ir desarrollando son rivalidades y conflictos que antes no aparecían, ¿no? Volvemos al tema de lo territorial, la localía. Lo territorial se vuelve en algo muy importante. Vamos a aplicarlo la vez que viene, pero es importante, ¿no? Las rivalidades, vamos a ver que están construidas, en el caso del fútbol argentino, de tono barrial, de una cercanía barrial. Es importante destacar esto porque si lo comparamos con otros clásicos de otros lugares del mundo, vamos a ver que esos clásicos a veces tienen que ver con cuestiones religiosas, con cuestiones étnicas, con cuestiones geográficas, los del norte del país con los del sur. Sin embargo, acá la localidad, la rivalidad va a ser casi, yo diría, de vecindad más cerca imposible. Bueno, vamos a ver que esto tiene alguna razón. Eh, ¿Cómo se expresa esa rivalidad? ¿Qué discutían? Bueno, eso es lo que vamos a proponerles a ustedes que investiguen a partir de leer el texto de Friedenberg. Bueno, por último quisiéramos volver al tema de los nombres, cómo los nombres es una buena manera de reflejar los valores, ¿no? El cuadro ustedes lo tienen en el texto uno de los textos de Julio, en el texto de Julio. Fíjense que la mayoría, el 25% de los clubes, equipos, tienen nombres de lugares, de Merlo, de La Boca, de Almagro.
¿no? De lugares geográficos. Quiere decir que el lugar de pertenencia es un valor importante. Y después van a venir las fechas patrias a los personajes históricos, Belgrano, San Martín, 25 de mayo, 9 de julio, ¿no? Esta idea de afianzar lo nacional. Y después otra identidad que va a estar muy fuerte es la de lo que son, estudiantes, estudiantil, junior, juventud, y así sucesivamente. Eh, Esto es, los nombres de los equipos nos dicen mucho de los valores y de los que son esos jóvenes. Bien, esto es todo por hoy. Eh, Esperemos que les haya sido útil. Tienen mucho para trabajar. El texto de Julio es muy llano y muy fácil de leer. Está escrito para la actualidad. Así que bueno, nos veremos en el próximo encuentro.